Se ve, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, muchas gracias. Esta partecita voy a tocarlo de la clase anterior porque ya no nos alcanzó tiempo y no lo consideré también en las diapositivas. Vamos a referirnos al grado de descenso, porque justamente esto es lo que vamos a tocar en el segundo periodo del trabajo de parto, primero y segundo periodo del trabajo de parto. El grado de descenso de la presentación fetal se estima a través de la relación entre el punto máximo prominente de la presentación y un punto de reparo de la pelvis. Quiere decir, entre la cabeza que va a ir encajando en el estrecho superior de la pelvis y obviamente en relación a qué parte de la pelvis estamos determinándolo. Para tal fin, tenemos los planos de Hodge y la terminología de las espinas ciáticas que lo utiliza Lee. El punto más prominente de la presentación cefálica dice, una parte de la cabeza fetal que habitualmente es el occipucio, ¿no es cierto? Si la cabeza está en máxima flexión, si está pegada al pecho, esa va a ser la referencia. Y ahora tendríamos que nosotros identificarla en qué relación, cómo vamos a relacionarlo con las espinas ciáticas para poder decir si está en el primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano de Hodge. Y si nosotros hablamos de Lee, si está en más 4, está en menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o está en 0, y luego empezar con más 1, más 2, más 3, más 4. Eso vamos a ver más adelante. Si el feto presenta un céfalohematoma por el esfuerzo, por la contracción, el pujo, el esfuerzo, el trauma que está sufriendo ese feto y ya tiene un chichón, nosotros generalmente hemos dicho chinchón. El término correcto es chichón, de chicho, chichón, que es la acumulación de líquido. Ya saben qué es céfalohematoma, ¿no es cierto? Acumulación de líquido o sangre bajo el cuero cabelludo. Y cuando nosotros medimos, determinamos el grado de descenso, esto no debemos considerarlo. O sea, el cefalohematoma que presenta el feto no nos debe preocupar. No consideramos para determinar el grado de descenso. Los planos de Hodge y de Lee, dice, son una forma de dividir el estrecho superior de la pelvis inferior. Esta división ayuda a evaluar el descenso de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. Ambas divisiones, tanto de Hodge como de Lee, tienen el mismo objetivo: medir, valorar el grado de descenso, pero difieren en puntos de referencia materno, en el de la pelvis, y el punto de reparo fetal. ¿Cómo es eso? Los planos de Hodge son medidas imaginarias porque no existe esa línea, ese trazo, que dividen al estrecho superior de la pelvis del estrecho inferior, que Hodge lo considera 4 zonas o 4 planos. Estas divisiones establecidas sirven para evaluar el descenso de la cabeza fetal durante la fase expulsiva del parto. Cuando ya está expulsando, ya va a nacer ese feto en ese momento. Ni bien termine el primer periodo, que es el periodo de dilatación, llega a 10, inmediatamente empieza. Ese momento ya es de expulsión, también conocido como de pujo. Ahí están viendo, esos son los planos de Hodge. Esta primera línea es plano 1, plano 2, plano 3 y plano 4 es del suelo pélvico. ¿Cómo vamos a identificar el plano 1 del promontorio
de acá, de la unión de este promontorio, y se traza una línea imaginaria hacia el borde superior del pubis. El plano 2 ya está en la mitad, hacia la parte inferior del pubis. Dice acá, cara anterior de la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis. El tercer plano es a nivel de las espinas ciáticas, ¿no es cierto? Esa línea se traza. Y el cuarto plano, ya prácticamente conocido como el suelo pélvico, ya es el coxis, borde del coxis. En este momento, podríamos nosotros ver inclusive cómo se asoma la cabeza fetal a la vulva. Ya se puede. Pasamos. Ahora determinamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Profesora, yo tengo una duda. Eh, de acuerdo a los planos de Lee, ¿cuándo se dice que está encajado o es desde el inicio, desde el primer plano, profesora? Pero ahorita vamos a llegar a Lima, mami. Estamos terminando Hodge. Ah, no, perdón, de los planos de Hodge me confundí porque Lee son estadios, si no me equivoco. ¿Cómo se dice, profesora, que está encajado? Miren, ya cuando nosotros decimos que ya está encajado, justamente acá es donde vamos a ver. Miren, acá dice, si la presentación, justamente todo esto vamos a ver para luego enseñarles justamente acá. Ahí está de Hodge y también está de Lee. Cuando decimos nosotros que ya está encajada. Cuando nosotros nos referimos a los planos de Hodge, en el tercer plano de Hodge y en el punto 0, espina ciática 0 de Lee, está encajado. Acá, en el tercer plano de Hodge. Vamos a leer, planos de Lee. La terminología de las espinas de Lee o espinas ciáticas se mide el descenso del punto más prominente de la presentación en relación con el nivel de las espinas en centímetro. A través del tacto vaginal es posible palpar las espinas ciáticas, ¿no? La parte posterior de la vagina, y determinar su relación con la presentación fetal. O si la presentación se encuentra sobre el nivel de las espinas y esta se expresa de modo negativo, -4 en descenso, -4, -3, -2 y -1. Si la presentación se encuentra justo a nivel de las espinas, aquí, ¿no es cierto? Espinas, dice, a ver, se menciona 0. En este momento la cabeza fetal ya se encuentra en el estrecho superior de la pelvis. Y el punto más prominente llega al plano de las espinas ciáticas, y cuando la presentación está en este plano, ya se dice encajada. Desde este momento, si nosotros hacemos la tercera maniobra del Leopold, vamos a coger la cabeza, es verdad, pero ya no se va a mover, ni siquiera un poquito. ¿Por qué? Porque ya está encajada, ni siquiera está insinuada, menos flotante, ya está encajada, y entonces ya no se va a poder inclusive mover. Dice, por debajo del nivel de las espinas ciáticas, el descenso se expresará como positivo. Cuando es por encima de este 0 del plano de Hodge, del tercer plano de Hodge, es negativo. Pero cuando llegamos a 0 y estamos en el tercer plano de Hodge y 0 en las espinas ciáticas de Lee, ya decimos que está encajado. A partir de esa va a cambiar la denominación de Lee. Todo va a ser positivo. +1, +2, +3 y +4. Ya estamos viendo qué cosa, la cabeza fetal.
Y miren, va a coincidir el +4 con el cuarto plano de Hodge. Ya va a coincidir. Y en una contracción, cuando aparece una contracción, ya vamos a ver cómo se asoma la cabeza fetal a través de la vulva, inclusive va a sobresalir por momentos y luego como que regresiona un poquito. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Jóvenes. profesora. Ok, mami linda. Profesora, Muchas. ¿Perdón? yo tengo una pregunta, profesora. Dime. Eh, Primero es el descenso, ¿verdad? Y eso es relativo a lo que usted nos explicó la vez pasada, hace 2 clases creo, sobre el asinclitismo. O sea, eso es el descenso y de acuerdo a lo que va descendiendo, valga la redundancia, sería el asinclitismo, ¿no, profesora? Todo eso se produce simultáneamente. Obvio, el descenso, claro, estamos hablando del asinclitismo también. No, no podemos separarlo, no podemos aislarlo. Todo ese proceso simultáneamente se sucede, simultáneamente. Entonces, inclusive, esta diferencia hay entre nulíparas y multíparas y mucho más todavía en gran multíparas. Entonces, eso es en los factores del trabajo de parto que vamos a volver a repetirla, porque de ahí viene el trabajo propiamente dicho, la expulsión del feto y cómo hacemos nosotros durante esas etapas. Ya no vamos a estudiar parte por parte, sino vamos a prácticamente estar frente a la atención directa del trabajo de parto. Nos olvidamos separar primer periodo, segundo periodo, y nosotros en ese momento es donde no podemos como determinarla si es que no tenemos una experiencia práctica. Solamente escuchando, leyendo, aprendemos un mínimo porcentaje. Viendo un poco más, viendo videos, pero si tú ves en vivo y en directo todo ese procedimiento, hasta la adrenalina, las sensaciones que uno siente, es totalmente diferente. Y mucho más si uno es partícipe en la atención del trabajo de parto. Y eso uno nunca se olvida, ni los aciertos ni los desaciertos. Y aquí estamos observando el feto, ¿no? El feto está en posición cefálica, pero no encajada. Y cómo está en el reborde, está en contacto con el borde superior de la sínfisis del pubis. Pero en este caso, miren, hasta donde ya casi hasta el suelo pélvico. Entonces, esto ya está encajado. Cuando nosotros hacemos la tercera maniobra de Leopold y cogemos la cabecita, en este momento, como está flotante, podemos inclusive determinar y hacer que mueva esa cabecita, oscile de un lado a otro lado. Cuando ya está insinuada, más o menos a este nivel se encuentra la cabeza. Ahí todavía puede moverse muy levemente, pero cuando ya está encajada, ya atravesó, como en este caso, ya es imposible el movimiento. Y cuando ya se encuentra en el +4 de Lee y en el cuarto plano de Hodge, esto es lo que vamos a ver. Y con una contracción uterina, inclusive la cabeza va a sobresalir un poco más. Entonces, como dice en la teoría, el objetivo de ambos que ambos persiguen es el mismo, pero con la diferencia de que cada uno tiene su punto de reparo, tanto con la cabeza fetal y con la pelvis. Esto era lo que nos faltaba en la clase anterior.
Muy bien. Ahora pasamos a lo que es el alumbramiento y el puerperio precoz, y otros también lo llaman inmediato, pero a nosotros nos interesa las 2 primeras horas post alumbramiento. Esa es fundamental. En el alumbramiento, tercer periodo es el alumbramiento. Inicia al terminar el periodo expulsivo. Ni bien nace el feto, ya estamos frente al inicio del periodo del alumbramiento. Y finaliza este periodo con la expulsión o salida de la placenta y todos sus anexos. Las fuerzas que actúan en este periodo son las contracciones uterinas y la prensa abdominal de la madre. Justamente esta es sumamente importante porque esta prensa abdominal y las contracciones uterinas van a permitir la formación del globo de Pinar o globo de seguridad. ¿Para qué? Para evitar la hemorragia postparto. La duración máxima para expulsar la placenta es de 30 minutos. Y la expulsión tiene 2 etapas, ¿no? El alumbramiento tiene 2 etapas, el desprendimiento y la expulsión propiamente dicha. Ahí están viendo en la figura. Esta es la placenta, el cordón umbilical con su pinza que ya está afuera y nosotros, esto es lo que tenemos que cuidar, vigilante del sangrado, porque en cualquier momento puede iniciar con el sangrado. También hay que tener presente los tipos de inserción placentaria que podríamos estar hasta este momento. Nadie puede determinar si puede ser ácreta, íncreta, percreta, que puede traer graves consecuencias, complicaciones en la madre. En este caso es eminentemente de la madre. El desprendimiento placentario inicia coincidiendo con las últimas contracciones del periodo expulsivo. Los 2 factores fundamentales que intervienen en el desprendimiento de la placenta son las contracciones uterinas y la disminución de la superficie uterina. Se identifica cuando se observan los siguientes signos. Aparición de sangrado, cuando ya se está produciendo el desprendimiento, ustedes van a visualizar a través de la vagina la salida o la pérdida de sangre oscura. Y cuando ustedes cojan la parte distal donde está la pinza en el cordón umbilical y traccionan levemente, muy suavemente, va a haber descenso del cordón. Modificaciones del fondo del útero, de lo que estaba un poco por encima del ombligo, inclusive va a descender un poco. Y muchas veces la placenta se hace visible. Se comprueba, como ven en la figura, aquí está la mano, este es el cordón umbilical, se comprueba traccionando del cordón umbilical, pero es una tracción muy leve, muy suave. Cuando está desprendida, se tracciona suavemente. Cuando cede a la tracción, entonces ustedes ya tienen que estar atentos para poder esperar con ambas manos la placenta en el borde, ¿no? Cerca al orificio de la vagina, al conducto vaginal. Hay 2 métodos para el manejo del tercer periodo, que es el alumbramiento. Tenemos el manejo fisiológico y el manejo activo. En el manejo fisiológico no se utilizan oxitóxicos. Se expulsa la placenta por gravedad y el esfuerzo materno. Es aquí donde ustedes tienen que orientarle a la madre de que cuando se presenta una contracción, les avise y no lo puje. ¿Por qué no debe pujar? Porque la placenta ya es una masa pequeña que fácilmente va a ser expulsado hacia el exterior. Y si puja con la misma fuerza como para que salga el feto,
puede salir con una fuerza explosiva y en ese momento sí puede quedar grandes restos de más de la placenta adheridas en la pared del útero o si tiene algún tipo de, digamos, atípica de inserción de la placenta, podría producirse daños a nivel del útero. Se pinza el cordón después de la expulsión de la placenta. Esto ya está pinzado. No necesita pinzarla. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hemos pinzado para poder separar al feto. Y hemos dejado el cordón umbilical con una pinza, porque si no, se desangraría y sería una grave negligencia. En el manejo activo se administran oxitóxicos. ¿Por qué? Porque no se puede expulsar la placenta por ausencia de contracciones uterinas. En una gran multípara, esto es el gran problema. El problema fundamental es la atonía uterina. Igual se pinza el cordón umbilical, esas son las indicaciones. Se expulsa la placenta por tracción controlada del cordón. Tracción, eso significa la TCC, tracción controlada del cordón, con contracción sobre el fondo del útero. Con contratracciones, por favor, vamos a tracción. ¿Qué quiere decir esta? Que con la otra mano yo voy a, antes de traccionar el cordón umbilical, la otra mano ya debe estar por encima del abdomen, a nivel de la placenta, del útero. Con esa mano que está sobre el útero, voy a presionar contra tracción y con la otra voy a traccionar, ¿qué cosa? El cordón umbilical. Nunca intenten traccionar el cordón umbilical sin presionar el útero, por favor. Es contraproducente. Las indicaciones, las recomendaciones es hacer una tracción controlada del cordón, pero al mismo tiempo realizando una contratracción al fondo del útero. Expulsión de la placenta. Miren, ya está saliendo la placenta y aquí con la otra mano está esperando. ¿Para qué va a esperar? Para que con las dos manos gire, haga la maniobra de Dublín. ¿Pero para qué va a ser esta? Para que al girar lentamente, todas las membranas que están adheridas a la pared del útero también se adhiera a la placenta con esa suavidad que va a girar y que salga la placenta íntegra. Otros lo llaman también maniobra de Jacob, pero como la escuela es Dublín, ya es más conocido como la maniobra de Dublín. ¿Qué dice la literatura? Dice torsión continua de la placenta girando las membranas sobre su eje. ¿Para qué? Para evitar retención de membranas y desgarros de estas. Y ustedes siempre van a ver, cuando atiendan parto, esto es lo que van a hacer. Van a girar la placenta con la finalidad de que esas membranas se adhieran a la misma placenta y que no queden, pues, por la tracción de la gravedad, se queden adheridas en la pared del útero. Además de esa, después de que salga la placenta, nosotros tenemos que revisar cada cotiledón, porque son como cocos de esa pelota de fútbol de antes, hay cocos, igualitas van a ser. Y cuando ustedes revisen, tienen que encontrar membranas como esta, pero si encuentran como que hubiera desgarros y oscuras también probablemente ha de haber, si son medias rojizas, rosaditas, es que hubo retención de membranas, pero si son oscuras, hubo infarto en estos niveles de la placenta. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Profesora, para poder determinar en la anterior diapositiva, el manejo fisiológico del activo, ¿solo es la ausencia de contracciones o, como usted mencionó, el tiempo mínimo de 30 minutos? Claro, todo tiene que estar en relación al tiempo, por favor. Todo. Desde el inicio del trabajo de parto, ¿cómo vamos a determinar? No vamos a esperar que dilate, a que llegue a 10 de dilatación en 2 días, 3 días. Tenemos un tiempo prudencial de espera para que llegue a los 10 centímetros de dilatación. ¿Qué significa si se demora? Si se demora la fase latente del primer periodo, ya estamos valorando como fase latente prolongada y estamos expectantes a que podría suceder algo. Lo mismo en el tercer periodo. El tiempo prudencial es 30 minutos. Cuando ya estamos próximos a 25, 26, ya debe estar la hoja de referencia lista para poder referir a nuestra paciente. Muchas veces ha salido la placenta, y esto con experiencia, no exactamente en 30, 31, 32, hasta 35 minutos. Pero si ustedes no tienen un médico al lado u otro profesional que les pueda dar la mano, que les pueda ayudar, entonces es mejor referir de inmediato. Siempre deben tener ustedes todo listo, todos los documentos listos por si sea necesario, la referencia. Y ustedes nunca deben dejar tener todos los números de los profesionales especialistas, establecimientos de salud, emergencias, no solo emergencia obstétrica, pediátrica, traumatología, cirugía, todo deben tener ustedes y se la deben saber de memoria para poder llamar en cualquier momento. Ayer yo estuve en un campeonato que organizaron. Me he visto después de tantísimo tiempo con muchos estudiantes, con muchos, y cada uno cuenta una experiencia totalmente diferente. Es que no todos van a tener las mismas experiencias. Varios de ellos están trabajando en emergencia del Hospital Regional de Ayacucho. Y me dice, profesora, en muchas cosas siempre nos recordamos de usted. Y les digo, pues por lo menos de esa manera, todavía no pasé al olvido. Entonces, hay tantas cosas. ¿Y de qué cosas generalmente? De las experiencias. No tuve mucho tiempo, muchos años de experiencia en la parte asistencial. Exagerando, tuve 2 años, pero en diferentes instituciones, hospital regional y salud. Y en ese corto tiempo hice historia porque no hice mi serum aquí en Huamanga, hice en una provincia donde se carecía de todo. Era provincia, yo no hice en anexo, no hice en un centro poblado, hice en provincia, pero donde había muchas dificultades, muchas necesidades, y era único personal, era personal de limpieza, era auxiliar, farmacéutica, administradora, médico, odontólogo, de todas las especialidades. Ahí es donde uno aprende a solucionar con los medios que tiene, con los materiales que tiene, con el equipo que tiene. Solamente hay que tener decisión y capacidad de hacerlo. Entonces, es muy importante, por favor, y cuanto más preguntas hagan al respecto, va a ser mejor porque vamos a ir entendiéndonos más. Si sale la placenta y hay retención de membrana, empieza la hemorragia en el centro de salud o en el puesto de salud, nunca debe faltar bloquetas de hielo, nunca. Y esas bloquetas de hielo les va a ser de mucha utilidad en ese momento. Además de poner un tapón, no con gasas, sino con apósitos en la vagina,
Y si ustedes la hemorragia sucediera por un corte, por lo que sea, ustedes lo empapan, ese apósito con agua oxigenada y vitamina K, y le ponen sobre ese lugar donde está produciéndose la hemorragia. No estamos hablando en este casito de hemorragia vaginal posparto. Entonces, con eso le hacen una venda, olvídense, solucionado el problema hasta que lleguen. Eso produce hemostasia. Agua oxigenada y el Conaquium, vitamina K. Nosotros rompíamos ampollas para empapar. ¿Por qué digo nosotros? Porque yo hice mi alianza estratégica con los médicos, enfermeros, personal técnico del MINSA, cuando yo trabajaba por el IPS, hacía mi serum. Cuando yo necesitaba algo, yo no llamaba a Ayacucho, inmediatamente llamaba: segundo, Jesús, tengo este problema, por favor. En un 5 venían, como tenían movilidad, al toque bajaban y me daban la mano. Y en una de esas llega una señora gritando desesperada porque ya quería morirse. Y le llamo, pues, igual, ¿no? Al médico. Segundo, le digo: llegó una paciente, tiene este problema, por favor, corre, le digo, ayúdame. Y lo primero que me preguntó, me dijo: cálmate, dime cómo es la señora. Le di las características y me dice: administrale en una dextrosa al 33%, esa fecha utilizábamos mucho al 33%, y carga agua destilada. Cargué agua destilada, como él me dijo, porque yo confiaba muchísimo en ellos, y le administré. Santo remedio, la señora se sanó, una hipocondríaca. Hay que saber diferenciar también esas cosas, jóvenes. Yo les cuento estas cosas, todo lo que pasé. ¿Para qué? Para que ustedes no pasen por las mismas situaciones que yo pasé. Es desesperante. Tú no tienes a nadie. Yo tenía mi vigilante, pero mi vigilante era para que cuide el establecimiento de salud. Por ratitos venía, me miraba: licenciada, ¿hay algún problema? No, ninguno, hasta luego. Su tarea era cuidar el establecimiento, pero más no para ayudarme. En algunas cosas sí me ayudaba. ¿A quién le iba a llamar? Oye, Félix, tienes que estar acá. Pero licenciada, pero nada, yo te doy tu cena ya. Y eso le agradaba. Entonces así es. Muchas veces eres único personal de ese establecimiento, aunque creo que ahora ya no, por lo menos hay mayor número de obstetrices y están yendo a los diferentes establecimientos. Y ellos no escatiman esfuerzo, no son como nosotros. Entonces, en esas situaciones uno tiene que saber qué hacer, jóvenes. Entonces, esperamos nosotros 30 minutos, pero siempre tienen que ver el protocolo, que dice en el protocolo. Por favor, no se pasen. Mi profesora me dijo esto. No, lo que la profesora dice le sirve de experiencia, orientación, fundamento, pero lo que dice en el protocolo es lo que ustedes tienen que cumplir, porque eso es del establecimiento emanado desde el MINSA, desde el Ministerio de Salud. Justamente allí es para funciones obstétricas básicas, primarias. Todo eso es lo que tienen que saber ustedes. Cuando se dice primaria, cuando se dice esenciales, ¿no? Esenciales o primaria básica, cuando ya cuenta con algunas especialidades, y tener todo listo, siempre tener listo equipo, materiales, para que cuando llegue ese momento de la atención pueden llegar parturientas con parto inminente, coronando la cabeza fetal, cuando ya está en el plano 4 o en el más 4D, según lo enunciado por Lee. Y cuando ustedes le evalúan, ya están viendo la cabecita. ¿Qué hacen en ese momento? Simplemente atender, calzarse los guantes y atender. No les da tiempo más para nada. Y si ustedes no tienen el material preparado, el equipo preparado, las pinzas están no estériles,
¿Ustedes creen que con alcohol lo van a esterilizar? Ahí le están condenando a ese recién nacido, inclusive al tétano neonatal. Ustedes saben que el toxoide vive y es tan resistente que no se puede esterilizar con simple ebullición inclusive. Entonces tienen que tomar todas sus precauciones, por favor. Muy bien. Presionar la pared abdominal con el pulgar sobre la superficie anterior del fondo, ahí están viendo la mano, del fondo del útero, y con la palma de la mano sobre la superficie posterior, aplicando la presión hacia la abertura vaginal, como para prensarla o exprimiendo en términos más comunes. Se realiza, perdón, cuando hay ausencia, por ejemplo, de las contracciones, a veces nosotros nos vemos obligados en estimular. Le colocamos la mano sobre el abdomen y es como que le quisiéramos hacer cosquilla muy sutilmente con la yema de los dedos. Pero la maniobra de Freund se realiza masaje suprapúbico para facilitar y acelerar el desprendimiento. Es un estímulo que nosotros vamos a hacer, descenso o expulsión de la placenta. Pero con esa mano enguantada no pueden estar tocando otras partes, por favor, porque al rato van a querer hacer el tacto o de repente ya salió la placenta y quieren limpiar si quedó algún resto y van a introducir toda la mano hasta el fondo del útero. Muchas veces se hace eso, fundamentalmente en el campo, jóvenes, en el campo, porque también para usar las pinzas y hacer el curetaje hay que tener capacitación práctica, hay que tener pericia, en otras palabras, experiencia de hacer los legrados. Porque si ustedes por querer limpiar todo le raspan un poco profundo, hasta pueden perforar el útero. Por eso, una de las primeras recomendaciones, en caso de que hubiera retención de membranas pequeñas en alguna parte del útero, de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado la placenta, nuestra mano enguantada podemos introducir hasta el fondo del útero y limpiar con mucha suavidad sin rascar. ¿No? Ustedes dirán, pero si estoy con guantes, ¿cuántos guantes no se han perforado en plena atención? No garantiza. Lo que sí garantizaría es que tengan las uñas bien recortadas. Eso sí garantiza. Entonces tienen que introducir hasta el fondo del útero para poder limpiar y sacar si hubo también coágulos y todo ya lo sacan hacia el exterior. Manual, ahí estamos viendo, extracción digital de la placenta. Pero para esto se utiliza anestesia general. Pero aquí es la extracción de la placenta. No estamos hablando de membranas de la placenta. Con una mano empujan el fondo del útero y la otra está todita, prácticamente cogiendo la placenta. Desprende la placenta y luego se tracciona vía vaginal hacia el exterior, jalas como si fuera una palita. Revisión de la cavidad, ¿no? De este conducto que podría haber producido alguna lesión. Puede ser en el cuello uterino, puede ser en el conducto vaginal, ¿no? Y la oxitocina, ¿no? Vamos a un antibiótico, o como estás introduciendo la mano hasta acá y tú no sabes, de repente por la desesperación en que te encontrabas, pudiste haber introducido la mano después de haber tocado algo y puede ser causal de una infección.
y como medio profiláctico se administra un antibiótico que esté prescrito o el que se use en trabajo de parto, un antibiótico que esté registrado en el protocolo. Indicación: más de 30 minutos desde la expulsión del feto o en hemorragia severa. Como último recurso, indicación: cuando pasa los 30 minutos y no se puede expulsar, no sale todavía la placenta, obviamente ya nació el feto, dice después de 30 minutos de que el feto haya nacido. Justamente ese es el tiempo límite que nosotros tenemos que esperar para la expulsión de la placenta. No sale la placenta y empieza la hemorragia severa, y esto se puede hacer: la extracción manual de la placenta, porque la hemorragia es profusa, masiva. Por eso nunca se atiende un parto sin antes canalizar una vía. Así termine todo ok, siempre para poder reponer o recuperar el volumen sanguíneo, Y si se presenta una hemorragia severa, 2 vías inmediatamente y una referencia veloz. ¿Y cómo van a referir si ustedes no tienen ambulancia? Generalmente no hay ambulancias, y las ambulancias son adecuadas, son cualquier camioneta que nos reúne las condiciones, pero ustedes lo pueden hacer a través de gestiones en un ubimóvil inclusive, donde brinde todas las condiciones para poder transportar a un paciente que peligra la vida. Por algo se está refiriendo de emergencia. ¿Por qué? Porque nuestro establecimiento no tiene capacidad resolutiva. Muy bien. Estas son las caras de la placenta. Esto es la superficie, la cara que va con el feto, ¿no? La superficie fetal, y esta es la materna. Esta es lo que nosotros vamos a evaluar. Esta parte, ya, el cordón umbilical cortamos, ya. Esto es lo que le alimentó durante todo ese tiempo por este lado. Esto es lo que nosotros, como va a estar la cara materna adherida a la pared del útero, esto es lo que tenemos que contar nosotros, los cotiledones, para saber si están íntegras o hubo retención de membranas. Y aquí está la placenta, qué forma tiene, cuánto mide de diámetro, de espesor, ¿no? Cuánto pesa, cómo es la cara fetal o corial, ¿no? El cordón umbilical que une al feto, la inserción, ¿cuánto mide? Mide 50 centímetros aproximadamente, y ya sabemos que tiene 2 arterias y una vena. Entonces, con todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, todas las recomendaciones y consideraciones para la evaluación pertinente. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesora, Sí. y en caso que habría retención de las membranas, ¿cuál sería la primera intervención que haría, profesora? Pues sacar de forma manual o el taponamiento para hacer la referencia. Ya, muchas gracias por tu pregunta. Cuando ustedes saben, al evaluar la placenta y determinan que hubo retención de membranas, entonces como las manos están enguantadas y hay unos guantes especiales que llega hasta el codo, guantes obstétrico que llega hasta el codo, entonces muy sutilmente, antes de que transcurra mucho tiempo, porque todavía está abierto el cuello uterino, introducen la mano muy sutilmente, con mucha delicadeza, y pueden limpiarla, porque el taponamiento vaginal se hace cuando ya están frente a una
hemorragia. Entonces, esa es la primera intervención que ustedes podrían hacer. Limpiar esas membranas que pudieron haberse quedado manualmente. Con una mano empujando el útero, así como les enseñé cómo deben hacer la tercera maniobra de Leopold. Ponen al fondo del útero la mano, pero no para empujarla, sino para sostenerla y no se deslice. Y eso es lo que se tiene que hacer cuando introducen la mano y limpian desde los bordes, ¿no? ¿Cómo hago para hacerme ver? Bueno, no estoy tan chula, pero no importa. Ya, me ven, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a hacer? La mano enguantada introducen de esta manera, recta. Pero si ustedes introducen la recta, va a llegar directamente al fondo. Pero lo que ustedes tienen que hacer es desde un costado ir limpiando todo el contorno en esta forma. Y luego arrasar hasta afuera. Una vez más repiten así, como si estuvieran recogiendo, ¿no? Hasta el otro lado y nuevamente, y ahí lo dejan. Entonces, eso es una extracción manual, pero no de la placenta, solamente de las membranas que pudieran haberse quedado en el fondo del útero. Pero si toda la placenta no sale, por favor, no intenten hacer esa, porque podríamos estar frente a una inserción atípica, que es la acreta, increta, percreta, cualquiera de ellos. Y al hacer esa extracción manual de la placenta, podrían perforar el útero. Solamente eso les he dado para conocimiento, por eso se dice anestesia general. Si el médico lo hace, ¿no? Y él autoriza, pero con escrito que él lo escriba, bueno, pues me arriesgo a hacerla. O en caso contrario, que él mismo lo haga. Pero si hay retención de membranas y no tan extensas, yo puedo hacer la extracción manual de esas membranas que pudieran haberse quedado en el fondo del útero. ¿Está bien? Sí, profesora. Y en caso no haría eso, ¿cuál sería su consecuencia, profesora, de la retención de membranas? Enviarle, referirle, para que le hagan su limpieza en otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Pero tendrías que hacerle la referencia antes de que empiece el sangrado. Evalúas que hubo retención de membranas, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento haces referencia por retención de membranas a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, acompañado siempre de un personal, o tú mismo lo llevas. Pero para eso ya debiste de haberte comunicado con el establecimiento receptor, para que sepan en cuánto tiempo aproximadamente van a llegar y les espere con todos los materiales y cama para recepcionar a la paciente. No se puede improvisar. Pero muchas veces yo también traje a un paciente de Vilcas con la ambulancia del hospital, del centro de salud del Minsa. Me lo traje, ya en el camino fui coordinando, en el camino, porque era fatal. En Huambalpa se accidentó y todo el cuero cabelludo todito se peló para atrás. Qué nervios, en mi vida había visto la calavera de un ser humano. Yo me asusté y mucho más porque era un pariente. Y casi me desmayo de verdad y borracho casi le pego inclusive. Más preocupada por qué dirá su esposa. ¿No? Preocupada por eso, yo misma le traje. Entonces, en esos casos, las cosas son diferentes. Emergencia, ni siquiera me ha dado tiempo de atenderle en el establecimiento, porque le llevaron de frente al hospital,
al centro de salud de Vilcashuamán, centro de salud del Minsa. Y de ahí me llamaron, me dijeron, tienes un paciente un paciente asegurado. Cuando fui, me vi con esa ingrata sorpresa, inmediatamente con el carro de ese mismo establecimiento nos lo trajimos y ya vine coordinando todo el trayecto. No tenía otra opción. Entonces, en esas circunstancias nadie puede negarse. Y si no les acepta, por ejemplo, y les dice, no tenemos cama, no están especialistas, muy bien, llaman en este momento al fiscal y tienen que poner en conocimiento. Porque si algo sucediera, entonces, ¿quiénes son los responsables? Los que están atendiendo. Pero todo eso les puede ser un atenuante, salva, les libra. Poner en conocimiento de las autoridades pertinentes. Llaman a la direza, llaman a la red, etcétera, etcétera, a donde pertenecen. Entonces pones en conocimiento, llamé a tal, y en tu historia clínica tienes que anotar, llamé a tal hora, conversé con fulana de tal, pero tienen que saber los nombres para poder referir. Y antes de, disculpe, ¿con quién estoy comunicando? Yo soy fulano de tal, ¿con quién tengo el gusto de conversar? Por favor, necesito esto, y ya saben su nombre. Entonces, eso es muy importante. Si es que en el protocolo, si se van a basar estrictamente en el protocolo no les va a decir la extracción manual, no les va a decir. Pero evaluando el lugar donde se encuentran ustedes en la Conchinchina y en cuánto tiempo llegarían a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, y si ustedes pueden hacerlo y luego controlar con antibióticos como medida profiláctica y todo eso, pueden hacerlo. Quien les habla también hizo de esa manera. ¿Y dónde? En Vilcas. Y allí nosotros no teníamos camas de hospitalización, ni una, ni para el personal había una cama. Teníamos camilla para atender a los pacientes y todo eso, pero más no teníamos nada. Pero sin embargo, hubo atención en domicilio. Entonces yo fui y allí es donde pasaron esas cosas. Entonces, la suerte que yo tengo es, no sé si es, es una bondad el que tengo, facilidad de relacionarme con las personas, todo el mundo me daba la mano, la policía igualito, el fiscal, y no era fiscal, juez, todos me daban la mano. Necesitaba una cosa, todos estaban ahí. Cuando me denunciaron, también estuvieron ahí. Lo primero quienes me informaron fue la policía. Licenciada, ahí esta denuncia que le hicieron. ¿Y quién? Su jefe, su inmediato, cuando ya trabajaba, ya no era la única. Cuando vino un médico, empezaron los problemas. Entonces, hay cosas como esa, jóvenes, entonces ustedes tienen que tener capacidad resolutiva también. Pero si ustedes no tienen esa experiencia práctica, ustedes deben meterse a todos sitios donde tengan deseos de aprender, porque en algún momento se van a quedar solos. ¿Y cómo solucionan diferentes situaciones? La vida de esas personas está en las manos de ustedes. Hay mucha gente que dice, ¿para qué vas a ir al establecimiento, al hospital? ¿Por qué? Porque de ahí vas a salir muerto. Hasta ahora dicen eso. Prefiero que se muera en mi casa a que vaya al hospital. No me van a dejar ver, no le van a dar de comer, no le van a tratar bien, no van a hacer esto, no van a hacer el otro, le van a maltratar, a nosotros no nos reciben. Todos los aspectos negativos. ¿Y qué hacemos para revertir? Nada. No mejoramos ni siquiera un poco. Los primeros días estamos bien y después nos hemos contagiado. ¿Algo más, chicos, al respecto? ¿Continuamos?
Sí, profesora. Muchas gracias. Complicaciones en el alumbramiento. Duración del periodo placentario. Normal hasta 10 minutos. Prolongado de 10 a 30 minutos. Como es un proceso fisiológico, el embarazo, el parto y puerperio, no tiene que haber de repente tanto problema, digamos así, pero sin embargo, así, todo el embarazo, todo el control prenatal o atención prenatal ha sido ok, totalmente favorable. El parto también ha sido hasta el periodo expulsivo, genial, sin demora, prácticamente diseñado para que todo se cumpla en el tiempo previsto. Puede presentarse complicaciones en el alumbramiento. Por eso este detallito dice, normal hasta 10 minutos. Inclusive hay personas que a los 5 minutos han expulsado la placenta. Y qué bueno, qué alivio, qué alegría. Tan corto, no has tenido mucho tiempo, no has estado ya suficiente el suspenso, la tensión durante el periodo expulsivo. Y 5 minutos de alumbramiento, genial. Y 2 horas de supervisión, ya pues fenomenal, todo terminó ok. Pero desde los 10 minutos hasta los 30 minutos ya lo clasifican como prolongado. Y cuando ya pasa más de 30 minutos cumplió, a partir de esa ya es retención placentaria. Realizar las siguientes maniobras: masaje uterino, lo que antes ya estábamos hablando, y el sondaje vesical. ¿Por qué el sondaje vesical? Porque también puede haber un problema. ¿Y cuál es ese problema? De que la vejiga pudo llenarse de orines y esta puede ser factor causal para el prolongamiento de la expulsión de la placenta. Entonces, cuando le ponen la sonda, sale la orina y esa puede ser una forma de ayudar para la expulsión de la placenta. Administración de oxitocina y hacer la maniobra de Credé, presionarla en el fondo del útero haciendo masaje. Y esta es la forma de revisar, dar vueltas y vueltas y vueltas para poder determinar si hubo o no la retención de membranas placentarias. Dificultades en el alumbramiento. Miren, es acá donde, ahí estamos viendo la placenta. ¿Qué tipo de placenta es? ¿Están leyendo? No se ve, profesora. Es una inserción. A ver, vamos a poner así. No es esa, ¿no? Ah, ya, sí. Es una inserción atípica de la placenta. Es tipo atleta que ha atravesado, miren, ha atravesado solamente debe ser la borde interior. Miren, acá, hasta ahí debe ser. Pero cuando ya atraviesa, ya son las inserciones atípicas de la placenta, que muchas veces puede salir hacia afectar a otros órganos como la vejiga. Y en este caso es imposible que se haga, ¿qué cosa? La extracción manual, como en antes les decía. ¿Cómo podemos hacer una extracción manual de la placenta si la inserción ha pasado una de las capas del útero? Estaríamos perforando el útero y esta inclusive ya hacia la vejiga, esta es la vejiga, y como se llena esta de orines, puede presionar. Entonces es como que lo cerrara el pasaje y no permite la expulsión, ¿no? Entonces miren, ahí está abertura. ¿Cómo podríamos nosotros hacer una extracción manual
estaríamos frente a este tipo de problema de inserción placentaria. Esta necesariamente va a tener que ser quirúrgica, una intervención quirúrgica. Quién sabe si pierda inclusive todo el útero. Causas de hemorragia postparto. Debemos tener en cuenta durante la atención las 4 T's: el tono, el tejido, trauma y el tiempo de protrombina. Todos siempre tenemos que estar, por eso conocer en el examen de laboratorio la concentración, el nivel, la medida de la protrombina. Y esta nos va a ayudar inclusive a ¿qué? A poder determinar si la paciente va a estar frente a una hemorragia. La complicación, causas de hemorragia postparto, complicación rara pero peligrosa del embarazo por adherencia anormal de una parte de la placenta en la pared uterina. La ausencia parcial o completa de decidua basal, la capa esponjosa, y decidua verdadera, defectuosa, con vellosidades coriónicas que se incluyen en el endometrio, en el miometrio. Esos son los tipos que se presentan en la inserción placentaria, la acreta, increta y percreta. Atraviesa. Ahí están viendo tipos de acretismo placentario. Placenta acreta, la primera en un 80% insertada al miometrio sin invadirlo. No está solamente en la superficie, sino ya un poco más acreta. La increta ya penetró más de lo necesario. Miren, acreta, la placenta increta en el 15%, las vellosidades invaden al miometrio. Y en la placenta percreta, 5%, las vellosidades penetran en la pared uterina. Inclusive estas, al atravesarla, pueden comprometer a la vejiga. Ahí están viendo cómo es la acreta, pasó de lo que tenía que insertarse la placenta en este borde, en la parte interna de la placenta, perdón, del útero, ha invadido ligeramente. La increta un poco más y la percreta ya rebasó inclusive. Y esta puede suceder en cualquier parte. Esta puede estar acá, en el fondo, y así, indistintamente, así como no sabemos a qué nivel del útero se va a insertar una placenta, ya sea la inserción normoplacentaria, o sea, normalmente insertada, o este tipo de inserción placentaria. Estos son los tipos de acretismo. En ninguno de estos casos, por eso una de las recomendaciones es no atreverse a realizar la extracción manual de la placenta. No estamos hablando de membranas, sino de la placenta. Y nosotros no sabemos si la inserción placentaria al que estamos frente puede ser acreta, increta o percreta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Profesora, Sí, Flaquita. si la placenta es percreta, en este caso, hago referencia y después, cuando se va a un hospital, imaginemos, ¿qué procedimiento se realiza para poder retirar la placenta percreta, profesora? Intervención quirúrgica. Todos estos han de terminar en sala de operaciones. Si ustedes traccionan la placenta, perdón, el cordón umbilical, y no hay descenso,
ustedes hacen la contratracción, también jalan un poquito suavemente del cordón umbilical, la placenta, y no hay signos de desprendimiento, no se esfuercen. Ya pueden estar con la hoja de referencia lista, cosa que llega los 30 minutos y les refieren inmediatamente, porque luego va a desencadenarse en una hemorragia. Y si se presenta la hemorragia, ustedes tienen sus apósitos preparados, estériles, que no haya pasado mucho tiempo. Ustedes saben cada qué tiempo tienen que volver a esterilizar, preparar, porque no se esteriliza para toda la vida. Si no la utilizan hasta un determinado tiempo, volver a esterilizarlas. Entonces, ustedes ya tienen su apósito, hacen su taponamiento con ese apósito, le ponen cubetas de hielo sobre, a nivel del útero, por encima del sínfisis del pubis, o en el fondo del útero, ¿no es cierto? Una bloqueta de hielo, y con eso les refieren. Eso les va a ayudar a producir hemostasia, aunque sea momentánea, pero les va a ayudar hasta que puedan llegar a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, obviamente a donde ustedes están refiriendo. Cualquiera de estos tres va a terminar en sala de operaciones, porque así sea la ACRETA, si van a esforzarse, van a traccionarla con la fuerza y lo van a romper prácticamente, esa placenta va a quedar mayor parte, o de repente hasta pueden prolapsar el útero, perforar el útero. Y la complicación consecuencia es inclusive mayor. Muy bien, continuamos. Pasamos ahora al cuarto periodo, digámoslo, es el puerperio precoz inmediato. El útero vuelve a su tamaño normal después del parto, pero no inmediatamente, ¿no? El proceso es facilitado por la lactancia y la secreción de oxitocina. El contacto rápido con la madre, el recién nacido con la madre, y la lactancia, cuanto más pronto sea, es muchísimo mejor, porque nos va a ayudar en la involución uterina. Y ustedes saben que la lactancia materna va a estimular la secreción de oxitocina, y esta a su vez va a ayudar a que a las contracciones y expulsar también algunos coágulos que podría quedarse dentro del útero, y a la involución uterina. La correcta involución uterina se mide con la palpación abdominal, teniendo como referencia la altura del ombligo. Después del nacimiento y la expulsión de la placenta, el primer día y el segundo día se han de estar a nivel del ombligo. Tercer día va a ir disminuyendo, cuarto día, quinto, y el 10º día ya está a nivel del ya prácticamente intrapélvico, ¿no? Está a nivel del borde superior de la sínfisis del pubis. Pero inicialmente, inmediatamente después, vamos a encontrar el útero a nivel del ombligo. Y es una pelotita. Y nosotros tenemos que enseñarle a la madre que ella debe hacerse su masaje presionando hacia adentro y abajo. ¿Como para qué? Para que pueda expulsar los coágulos que quedan siempre dentro de la cavidad uterina. Perfecto. Seguimos. Factores que impiden la involución uterina. Uno de ellos es la atonía uterina. ¿Y qué es la atonía uterina? Es la incapacidad del útero
para contraerse y mantener la contracción durante el puerperio inmediato, ocasionando pérdida continua de sangre. Y eso justamente es una de las causas de la mortalidad materna, las 2 horas postparto, por lo que nosotros o el profesional que atiende el parto debe estar vigilante. Las 2 horas post-alumbramiento son fundamentales, por no decir cruciales. De esa depende todo ok y puede presentarse problemas justos en este momento, en el puerperio precoz o inmediato. Intervenir diversos factores predisponentes. Excesivo tamaño uterino. ¿Y por qué puede haber excesivo tamaño uterino? Por la presencia de un feto macrosómico. Eso puede ser causal para una atonía uterina. Los embarazos múltiples también pueden ser causal. Las gran multíparas de igual manera, ellas son los que sufren más este factor, la atonía uterina. Los polihidramios, mayor cantidad de líquido amniótico y la presencia de tumores. Además de todo ello, el trabajo de parto prolongado, más de 12 horas en primigesta y 8 horas en multípara. Uso inadecuado de sustancias oxitóxicos, mal escrito, oxitóxicas, ¿no? No podemos estar usando de manera indiscriminada. Puede ser también otro factor de la atonía uterina, la toxemia gravídica. Otro factor, tanto jalar, manipular el cordón umbilical para que se desprenda la placenta. Todo eso puede ser factor causal para la atonía uterina. Y una de las consecuencias de la atonía uterina es la hemorragia. Y la causa de la muerte justamente es la hemorragia. A ver, un momentito, joven. Continuamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, continuamos. Nuevamente para poder recordarles las etapas, periodos del trabajo de parto. La primera etapa es el periodo de dilatación. ¿Cuánto debe durar la fase latente, la fase activa, en una nulípara, en una multípara y cada parte? Igual la segunda etapa, que es el periodo expulsivo, en una nulípara cuánto, en una multípara cuánto. La tercera etapa de alumbramiento, en una nulípara cuánto y en una multípara cuánto. Puerperio inmediato, asistencia. ¿Qué hacemos nosotros? Al producirse la relajación uterina, pueden originar procesos hemorrágicos. Esta relajación uterina sucede por la atonía uterina, hasta que se produzca la contracción uterina permanente y definitiva. Y para ello nosotros tenemos que estimular ese útero para que empiece a contraerse, en la cual se forma el globo de seguridad, que también se llama el globo de Pinar, que esto va a producir hemostasia, donde el útero está reducido con consistencia incrementada, se hace pequeña y dura. Y cuando tú palpas, es una pelotita, palpándose fácilmente en la región hipogástrica, por encima del borde superior de la sínfisis del pubis. Y cuando hay una relajación uterina, entra en atonía, y cuando tú quieres palpar,
es una masa blanda, no está contraída y dura. Y justamente eso es la causa de la hemorragia. Pero cuando se forma el globo de seguridad o el globo de Pinar, el útero se contrae, se hace dura y puedes palparla con mucha facilidad. Sistemática asistencial, evitar la hipotonía uterina. Mantener venoclisis con perfusión de oxitóxicos, es decir, a ese frasco generalmente cloruro de sodio, por favor, porque nosotros no sabemos que podríamos estar frente a una paciente con diabetes y si le ponemos dextrosa, podríamos causarle gravísimos problemas, llevarle a la coma diabética, inclusive, como Chavo del Ocho dijera, sin querer queriendo. Entonces, como método o como norma general, se utiliza el cloruro de sodio, salvo en el protocolo diga otra cosa. Mantener venoclisis con perfusión de oxitóxicos, y allí es que nosotros le vamos a administrar y permanentemente va a ingresar la oxitocina. Administrar metergin, esto era lo que antes se utilizaba, que ahora es la ergometrina. Yo utilizaba este metergin y le tenía tenía fe única en este medicamento. Para mí era como una escobita que todo limpiaba rincón por rincón y sacaba las membranas. Y yo veía, después a los pocos minutos de administrar el metergin intramuscular, la señora presentaba contracciones. Yo me quedaba ahí viendo para revisar esos coágulos que iba a expulsar. Expulsaba, yo esparcía con una baja lengua y salían las membranas. Yo le tenía una fe. La hipotonía uterina, los mecanismos de la hemostasia de la herida placentaria dependen de la contracción miometral y ahí es donde se produce el miotaponamiento, lográndose una eficaz hemostasia. La carencia de las contracciones uterinas postparto pueden causar la hipotonía o atonía uterina. Hipotonía es cuando hay menor número de contracciones, muy leve, poquita contracción. El número es muy inferior y la atonía ya es la ausencia de contracciones. La hipotonía y la atonía uterina podría causar hemorragia obstétrica que puede ser letal. Recordar que el flujo uterino por el espacio intervelloso supera los 600 centímetros cúbicos por minuto. Por eso es que entra rápidamente nuestra paciente en shock hipovolémico. Y tan pronto como sea posible tenemos que recuperar, porque si no podríamos perder la vida de nuestra paciente. Factores etiológicos más frecuentes, algo que es inevitable, es la hiperdistensión uterina. ¿Podemos evitarla eso? Imposible. Los fetos macrosómicos, las gestaciones gemelares, los polihidramios, los tumores que podría existir. Eso no podemos nosotros controlarla. O grandes placentas. ¿Y en quiénes? En madres diabéticas o madres que tienen enfermedades hemolíticas perinatal. En placenta previa, en abrupto placentario, desprendimiento de la placenta, desprendimiento prematuro de la placenta normo-inserto, que ha estado normalmente bien insertado, pero por diferentes situaciones hay un desprendimiento prematuro de esta placenta. En un parto precipitado, en un útero fibroso, en grandes multíparas, en primíparas añosas,
en miomas uterinas y en corioamnionitis. También puede presentarse la atonía uterina. ¿Y esas podemos evitar? Eso es imposible. Y en antecedentes de atonía uterina, obviamente en partos previos. Pero en una primípara añosa, ¿cómo podemos nosotros determinar estas situaciones? Es muy difícil, ¿no? ¿Qué es corioamnionitis? Para poder nosotros entender mejor, es la inflamación aguda de las membranas placentarias, amnios y corion, de origen infeccioso. ¿Qué hay acá? Ay, madre, estoy nerviosa. Ya. De origen infeccioso que se acompaña, ¿no es cierto?, de la infección del contenido amniótico. ¿Y quiénes son ellos? Feto, el cordón umbilical y el líquido amniótico. Es causa importante de morbilidad materna y fetal, incluyendo el parto prematuro y la sepsis neonatal. Entonces, de simplemente decir corioamnionitis, miren lo que puede ocasionar después. Sepsis neonatal. El puerperio inmediato. Factores etiológicos más frecuentes, pero que se pueden evitar. Y si son evitables, ¿por qué no tomamos en cuenta algunas recomendaciones? Incorrecta asistencia, los jalonamientos del cordón umbilical. ¿Eso podemos evitar? Sí podemos evitar. Impedimento mecánico a la contracción, restos placentarios o membranas. Aquí está la vejiga muy repleta. Entonces, si es que, por ejemplo, hay ausencia de las contracciones uterinas, en el alumbramiento estamos hablando, porque en el segundo periodo expulsivo, en ese momento de pujar, inclusive puede miccionar. Allí no hay ningún problema. El problema sucede en el alumbramiento. Cuando la vejiga está muy llena, va a impedir la contracción hasta que nosotros a través de una sonda extraigamos la orina. Partos traumáticos, como prolongados, con agotamiento de la gestante que ya no tiene fuerza. Ha sido prolongado la fase latente, prolongado la fase activa y también prolongado el periodo expulsivo. Imagínense cómo termina esa paciente. Y todo tiene un límite de tiempo. Las iatrogenias, errores en la administración de medicamentos, uso de anestésicos generales, como los halogenados, esos felizmente nosotros, no es de nuestro, podemos administrar, sí, pero cuando nosotros nos encontremos en sala de operaciones. Analgesias de conducción y abuso de oxitóxicos. Por eso es que la oxitocina no podemos utilizar nosotros de manera indiscriminada. Haremos una clase exclusiva sobre el uso y manejo de los oxitóxicos. El miometrio mal perfundido, ejemplo, por una hipotensión. Falta de prevención del periodo de inercia uterina. Todo esto nosotros podemos evitarlas, sí, por eso están considerados dentro de los factores etiológicos más frecuentes, pero evitables. En cambio, estos otros nosotros no podemos evitar. Podemos controlar el tipo o el acretismo placentario, no podemos controlarla. En el parto tradicional, ahí están viendo ustedes que está asistido por personal de salud. Yo también asistí varios partos así. Y es bueno cuando uno le dice cómo quieres dar a luz.
sus costumbres, sus tradiciones, y a veces obligarle a echarse en la cama y parir en posición ginecológica, les es muy difícil, incómodo para estas personas. Y así dan a luz bastante rápido. Y lo que nosotros debemos tener en cuenta es la asepsia. ¿A dónde va a llegar ese bebé? ¿Qué cosa es lo que le está dando de beber? Y se siente más segura en los brazos de su esposo, le está protegiendo, le está ayudando, él también está ahí sufriendo igual que ella, no como acá. Nos dejan al abandono y dicen, eso no es de mujeres, eso, o sea, solamente dicen, eso es para mujeres, ¿yo qué hago ahí? Son pocos los esposos que te acompañan en estos momentos en que necesitas de un soporte, de un apoyo emocional. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Aló? ¿Siguen ahí o ya se fueron? Seguimos, Miss. Muchas gracias. Seguimos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesora, disculpe. Sí, Flaquita, por favor, dime. Profesora, tenía una consulta. La sonda, ya que usted estaba mencionando sobre la vejiga de la gestante Sí. al momento de nacer, la sonda se le pone a la gestante al momento de dar o antes de que dé a luz, o ya se decide si es necesario Claro. El profesional, Flaquita linda, preciosa, el profesional toma la decisión cuando se presenta el caso de la expulsión placentaria. En ese momento uno toma la decisión de colocarle la sonda vesical para extraer la orina. Solamente con ese fin, para extraer la orina. Y muchas veces cuando se le extrae la orina y le estimulas el útero, empieza a manifestarse las contracciones uterinas. No sé dónde estoy. ¿Dónde está eso? Más arriba, creo. Y eso es lo que se hace. Es una decisión que toma el profesional que atiende el trabajo de parto en caso se presente ¿dónde está? En caso se presente el retardo, ¿no? O ausencia de las contracciones uterinas para la expulsión de la placenta. Aquí está, masaje uterino y sondaje vesical. Realizar las siguientes funciones, tareas, maniobras, masaje uterino y sondaje vesical. Administración de oxitocina y maniobras de CREDE. Esas estimulaciones que realizamos para que el útero empiece a contraerse. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, entonces hemos terminado con nuestra clase. Hoy día también era feriado, pero igual para ya no estar quedándonos más tiempo con nuestras clases, porque vamos a necesitar luego más tiempo para muchas cosas. Vamos a seguir analizando sobre la práctica presencial. Hoy les voy a citar a los profesores cuándo podemos reunirnos para determinar si hacemos práctica presencial o cómo queda. Cualquier informe se les estará haciendo llegar al grupo WhatsApp.